Imagina un mundo en constante ebullición, donde las promesas de progreso chocaban con la cruda realidad de la desigualdad más abismal. ¿Quién fue el pensador que hace más de un siglo se atrevió a desafiar las bases mismas de nuestra sociedad con ideas que aún hoy dividen y conmueven? Adéntrate con nosotros en la fascinante biografía de Karl Marx, el hombre cuyas ideas revolucionarias resuenan todavía con una fuerza innegable en nuestro presente. Nacido en Trier, Alemania, en 1818, Marx no fue solo un erudito más de su tiempo. Emergía en una Europa convulsionada, una Europa donde la industrialización, con sus chimeneas humeantes y el rugido de sus máquinas, generaba fortunas inmensas para unos pocos, mientras sumergía a millones en la miseria más profunda. Fue un filósofo, un economista, un sociólogo, historiador y un incansable revolucionario socialista. Su vida entera una búsqueda incesante por comprender, y más importante aún, por transformar el mundo que le rodeaba. Desde sus años mozos, Marx se sumergió en un vibrante fervor intelectual. Absorbía y cuestionaba a las grandes mentes de su época, como Hegel y Feuerbach. Pero pronto, con una audacia intelectual sin precedentes, forjó su propia visión crítica. Observó con una mezcla de consternación y lucidez cómo la sociedad industrial, con su brillante fachada de progreso, tejía una red de explotación y sufrimiento para la gran mayoría de la población. Para él, esta observación no era un mero ejercicio académico. Era el motor, la chispa que encendía su lucha. Vivió exiliado en París, en Bruselas y finalmente en Londres. Siempre impulsado por una misión: desvelar las estructuras ocultas del poder y la opresión. Su lucha principal fue contra la alienación del trabajador, contra un sistema que consideraba despojaba al ser humano de su propia esencia. Lo reducía a un engranaje más en la maquinaria de producción. Sus ideas se cristalizaron en torno al materialismo histórico. Argumentaba que las condiciones económicas y materiales eran el verdadero motor de la historia y que la lucha de clases, ese conflicto perpetuo entre la burguesía, la clase poseedora de los medios de producción, y el proletariado explotado, era la fuerza impulsora, el agente principal del cambio social. De su pluma nacieron obras que sin duda han moldeado el pensamiento moderno. En el Manifiesto Comunista, escrito junto a su fiel colaborador Friedrich Engels, proclamó con voz profética: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. E instó a los trabajadores de todo el mundo a unirse, a sacudirse las cadenas. Pero fue en El Capital, su obra cumbre, donde Marx desplegó su crítica más profunda y meticulosa al capitalismo. Analizó conceptos cruciales como la plusvalía, el valor del trabajo y la acumulación de capital, revelando con una precisión quirúrgica las contradicciones inherentes a un sistema que él veía condenado a la autodestrucción. Sus ideas brillantes no solo diagnosticaron las enfermedades de su época, sino que también ofrecieron una visión audaz de un futuro sin clases. Una sociedad donde la libertad y la justicia prevalecerían para todos, a pesar de las innumerables interpretaciones de las desviaciones y de las vehementes críticas que su pensamiento ha generado. A lo largo de los años, el legado de Karl Marx es innegable. Nos obliga, de forma ineludible, a mirar con ojos críticos nuestra propia realidad económica y social, a cuestionar sin temor quién se beneficia y quién sufre en los complejos sistemas que nosotros mismos construimos. Entonces hoy, en nuestro propio mundo, un mundo rebosante de avances tecnológicos, sí, pero también de persistentes disparidades. ¿Cuán relevantes, cuán urgentes siguen siendo las preguntas que Karl Marx nos planteó hace ya más de un siglo?